Bendiciones, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más estamos aquí para participar de la palabra de nuestro Dios, que siempre nos hace tan bien y nos guía, nos ilumina. Y vamos a pasar directamente a la palabra de Dios, la cual se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, Hechos 22, del primer versículo en adelante. Bien, hermanos, vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro bendito Salvador. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo al llegar a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava todos tus pecados invocando su nombre. Esta es la palabra que Dios nos ha entregado para nuestras vidas, hermanos. Y vemos aquí a Pablo, Saulo. Él, como dice del primer versículo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa
ante vosotros. Aquí Pablo está en una situación difícil, conflictiva, porque él estaba siendo perseguido. Como dice más adelante, toda la multitud le seguía porque querían prenderle y querían darle muerte. Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía tras él gritando, muera. Entonces Pablo, gracias a un centurión que lo rescató de manos de los judíos, porque lo seguían a Pablo para prenderle y darle muerte. ¿Por qué causa? Por causa de Cristo. Entonces, como él empezó a anunciar y a predicar este nombre maravilloso de Cristo, los de su pueblo, los judíos, querían darle muerte y lo perseguían y trataban por todos los medios de tomarlo, destruirlo y matarlo. Y lo habían logrado y le estaban golpeando, lo estaban pateando, lo sacaron fuera del templo porque sorprendieron a Pablo predicando en el templo el nombre de Cristo y que en Cristo hay salvación y remisión de pecado, y anunciando las gratas nuevas de salvación y que Cristo era el Salvador, que Cristo era el Hijo del Dios viviente, que Cristo era el Cordero inmolado. Y por esa causa los de su pueblo, los judíos, lo querían destruir y gritaban que muriera. Pero habían unos soldados que lo rescataron de la mano de los judíos y lo llevaron detenido. Y aquí él está hablando porque le fue permitido, él pidió hablar y dirigirse a sus hermanos, y por eso que aquí el centurión le permitió que se dirigiera a sus hermanos y dice, varones hermanos, padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahí él está dándose a conocer, presentando sus credenciales, que él también era judío, instruido en la ley, y trataba de darse a conocer y que lo entendieran, lo comprendieran. Y estaba él defendiéndose porque una multitud quería darle muerte. Si no hubiese sido por el soldado, lo hubiesen logrado. Y él está tratando de explicar. Y dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ahí Pablo está diciendo lo que él hacía con los cristianos. Está tratando de explicar a los hermanos judíos lo que él hacía.
perseguía a los cristianos y conseguía cartas de los principales sacerdotes para perseguir a los que anunciaban y predicaban el nombre de Cristo. Y lo curioso de esto, hermanos, es que él perseguía a los cristianos. Y ahora él está siendo perseguido por lo mismo, por el nombre de Cristo. Y para que lo entendieran y no le dieran muerte, él trató de defenderse y presentó su defensa. Y aquí él está tratando de explicar, porque lo querían matar, darle muerte por predicar a Cristo. Y él, antes de que Cristo le saliera en el camino, él hacía lo mismo. Él perseguía. Incluso la palabra nos narra que cuando Esteban estaba siendo apedreado, él estaba ahí, al lado de aquellos que estaban dando muerte a Esteban, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, anunciaba y predicaba el Evangelio de Cristo, y que Cristo era el Salvador, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Esteban le dieron muerte. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Y estaba ahí Pablo también. Y Saulo consentía en su muerte. Y hubo en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos de la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pablo hacía lo que ahora le están haciendo a él. Ahora él está siendo perseguido por sus hermanos judíos. Lo mismo que él hizo con Esteban y con muchos cristianos, que los perseguía y los azotaba y los encarcelaba. Y aún estando ahí siendo testigo, cuando a Esteban lo estaban apedreando y dándole muerte por predicar a Cristo, Saulo consistía y estaba ahí. Y ahora él está siendo perseguido. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Mira, hermano, lo que acontece. Los cambios que hay. Cómo Dios cambia las cosas. Y Pablo, de perseguidor, pasó a ser perseguido por el nombre de Cristo. Y aquí él está defendiéndose y empieza a narrar por qué él cambió. Hubo un cambio enorme en su vida, en sus convicciones, en su creencia, en su forma de ver las cosas. Que él pensaba que todo lo que él hacía de perseguir a los cristianos, él pensaba que lo que estaba haciendo era grato a Dios, que todo lo que él hacía estaba bien. Pero vemos que en el camino a Damasco, y que él montado en su caballo y con cartas de los principales sacerdotes, le sale Cristo al encuentro. Y aquí él está tratando de explicarle a sus hermanos judíos, como, insisto, lo querían matar. Y dice,
perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados por predicar a Cristo. Pero aconteció, dice Pablo, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, era mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Gloria a Dios. Pablo se encontró en el camino con alguien más poderoso que él. Y esa luz que le rodeó y que era más resplandeciente que el mismo sol, porque era mediodía, dice la palabra de Dios. Pero esa luz que le rodeó era más resplandeciente que el mismo sol, que alumbra con todo su fulgor. Y esa luz le salió a su camino. Y dice que cayó, y caído al suelo oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vemos que Pablo, tratando de que sus hermanos judíos entendieran lo que a él le había acontecido, y narrando lo que le pasó en el camino, que haciendo lo que él pensaba que estaba bien, Cristo le salió al encuentro, porque esa luz que resplandecía más que el sol era Cristo, su Salvador. Y le habló esa voz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿a quién iba persiguiendo? A los cristianos, a los que predicaban a Cristo. Él iba con cartas. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Cuando los hijos de Dios son perseguidos por causa del nombre de Cristo, no es a Él a quien persiguen, están persiguiendo a Cristo. Cuando te persiguen a ti, hermano, cuando tú sufres por la causa de Cristo, porque todo lo que hagan a los hijos de Dios, se lo hacen al Señor. Porque aquí el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y Pablo perseguía a los cristianos. Cada vez que un hijo de Dios es perseguido, es acosado, se burlan, es atacado, se lo hacen a nuestro Señor Jesucristo, porque es su causa. Lo que nosotros anunciamos no es nuestra causa, es la causa de Cristo. El evangelio que nosotros estamos predicando es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue revelado, porque Cristo nos salió a nosotros al encuentro, lo mismo que pasó con Pablo, y Él nos trajo estos caminos de gloria, y su luz nos rodeó y resplandeció en nuestros corazones, y una venda cayó de nuestros ojos, y fuimos iluminados por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y fuimos sacados y apartados de este mundo, en el cual nosotros pensábamos, como pensaba Pablo, que estábamos bien en lo que estábamos haciendo. Pero cuando Cristo nos salió al encuentro, nos dimos cuenta que éramos ciegos,
que no entendíamos y que lo que estábamos haciendo era erróneo, equivocado. Porque nosotros mismos también, quizás cuántas veces, antes que llegásemos a este camino de gloria, nosotros también perseguíamos y nos burlábamos de aquellos que predicaban este evangelio y los molestábamos. Porque siempre va a ser así, hermano. Porque este mundo está en tiniebla y no sabe a dónde va. Y creen ellos que lo que están haciendo está bien, porque aún a ellos no les ha amanecido la luz. Cristo no ha nacido en sus corazones. Cristo no ha resplandecido. Cristo no les ha salido en el camino, como a ti y a mí, y como a Pablo. Y vemos que aquí Pablo se encontró cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En otra parte dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquellos que se oponen y luchan contra los hijos de Dios no están luchando contra nosotros, están luchando contra nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor le dijo, cuando Pablo cayó a tierra: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como cuando un animal está siendo aguijoneado por su dueño para que siga un camino, y el animal empieza a dar coces, a patear hacia atrás porque no quiere obedecer. Por eso que el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y muchos se oponen a este evangelio. Muchos critican y blasfeman y hablan contra los cristianos, contra los hijos de Dios, y los persiguen, los molestan y los atacan, y muchas veces se burlan. Pero todo lo que hagan a los hijos de Dios se lo están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nuestro Señor aquí le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Pablo estaba siguiendo a los cristianos y había sido testigo y consentía en cuando le dieron muerte a Esteban por anunciar este evangelio maravilloso. Y él seguía en su convicción, creyendo que lo que él hacía estaba bien, perseguía a los cristianos. Pero tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor le dice: ¿por qué me persigues? Hermano, si tú estás siendo perseguido en el sentido espiritual, no como en aquellos tiempos, que eran perseguidos literalmente los hijos de Dios y puestos en cárceles, encadenados y azotados por predicar a Cristo. Hoy día nosotros espiritualmente somos perseguidos, somos atacados. Muchas veces somos incomprendidos. ¿Por qué? Porque esa luz que nos alumbró y nos salió al camino, hermano, esa luz no todos la tienen. No todos se les ha sido revelado este camino de gloria. A no todos les es dada esta bendición. Nosotros hemos sido alcanzados por nuestro Señor Jesucristo. Él nos salió al encuentro y quitó esa venda que teníamos en los ojos. Y ahora Cristo
resplandece en nuestros corazones. Pero esta luz que hay en ti, que hay en mí, no a todos le es dada. Y aquellos que aún están en este mundo, en tiniebla, en oscuridad, ellos no van a entender ni van a comprender lo que nosotros hemos recibido. Como aquí Pablo está tratando de explicar a sus hermanos judíos lo que a él le aconteció en el camino persiguiendo a los cristianos. Porque sus hermanos judíos no entendían ni comprendían el cambio, un cambio tan grande que hubo en Pablo, en Saulo. Porque él, de perseguidor de los cristianos, empezó a ser él perseguido porque él mismo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo y le salió en el camino, y él se dio cuenta y recapacitó que todo lo que él estaba haciendo estaba erróneo, equivocado. Y ahora él está siendo perseguido por recibir a Cristo, por predicar a Cristo. Y sus hermanos judíos le querían dar muerte. Ellos lo perseguían y decían: muera, muera, porque veían que Pablo predicaba en el templo a Jesucristo. Ya no era uno de ellos que defendía la ley y que predicaba la ley de Moisés y las costumbres de aquellos judíos. En Pablo hubo un cambio tan grande, inmenso, porque nuestro Señor Jesucristo le plació de llamarlo a estos caminos de gloria y revelarle la luz del Evangelio. Y por el Evangelio que él empezó a predicar, estaba siendo perseguido por sus hermanos judíos y le querían destruir, darle muerte. Y él aquí empieza a narrar lo que le pasó en el camino. Y dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ahora él, que él recibía órdenes y cartas de los sacerdotes para perseguir a los cristianos, ahora él, nuestro Señor Jesucristo, le está dando órdenes y diciendo lo que tiene que hacer. El cambio enorme que hubo en este hombre, de él siendo una autoridad, un hombre instruido en la ley y con mucho poder y autoridad y honra terrenal, porque Pablo era un hombre destacado. Ahora él fue derribado por Cristo, por la luz, y todo lo que él decía entender y comprender ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo no era nada. No era nada. Él estaba ciego, como nosotros estábamos, hermanos. Y ahora, él tratando de librarse de las manos de los judíos, de sus hermanos, él empieza a narrar su conversión, cómo Cristo le salió al camino y cómo le derribó y cómo Cristo le habló a su vida, a su corazón, y le reveló la luz gloriosa de este evangelio maravilloso. Y él, por predicar a Cristo,
está siendo perseguido. Hermanos, cuando Cristo nos salió al encuentro, todo cambió. Ya no somos los mismos. Ya nosotros hemos sido iluminados por nuestro Señor Jesucristo, por su Evangelio maravilloso. Y ha habido en nosotros una transformación, una conversión, como lo hubo en Pablo. Y esa transformación, esa conversión interior, solamente nuestro Señor Jesucristo la puede hacer. Él transformó y cambió a Pablo de sus convicciones, de lo que él pensaba que estaba haciendo bien. Pero mientras Cristo no salga al camino, mientras nosotros no tengamos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, es imposible ese cambio, esa transformación. Pero nosotros, hermanos, Cristo nos ha salido al encuentro y su luz ha brillado en nuestros corazones. Pero nuestros hermanos muchas veces, o nuestros familiares, no nos entienden, no nos comprenden. Y nosotros somos perseguidos espiritualmente por aquellos que aún están en tiniebla y no han entendido ni han comprendido lo que a nosotros nos ha sido entregado y revelado. Lo mismo que le está aconteciendo a Pablo, que sus hermanos judíos le querían dar muerte porque no entendían ni comprendían lo que había sucedido con Pablo. Porque después que él era un fiel defensor de la ley, celoso de la ley y perseguidor de los cristianos, ahora él es uno mismo. Es un cristiano, uno que anuncia, y estaba ahí en el templo predicando a Cristo. Ya no hablaba de la ley, porque Cristo lo cambió, lo transformó y le reveló esta luz admirable, la cual es el Evangelio. Cristo lo cambió, y por eso que él ahora está siendo perseguido. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a estos caminos de gloria y a nosotros nos ha sido revelado esta bendición que está escondida en las manos de Dios, pero no para todo es esta bendición. Si nosotros hemos sido alcanzados por esta luz de Cristo, vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir incomprensiones, porque no todos han recibido esta luz admirable. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra predicando el Evangelio, en una oportunidad nuestro Señor dice a sus discípulos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, si tú has sido llamado y Cristo salió a tu encuentro y te entregó esta luz admirable que es el Evangelio, y a ti te ha sido revelado este camino, pero aquellos, muchas veces, los propios de tu casa, no han recibido esta luz, y ellos no pueden entender ni comprender lo mismo que le acontecía a Pablo, que sus hermanos judíos no lo entendían ni lo comprendían y le querían dar muerte, y eran sus hermanos. Pero Cristo le salió al encuentro a Pablo y él cambió, como tú y yo hemos sido transformados y cambiados por la luz de Cristo.
Pero, hermanos, ese cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas es tan grande que nosotros ya no seguiremos siendo los mismos. Y aquellos que están a nuestro alrededor no nos van a entender y no nos van a comprender. Lo mismo que pasaba con Pablo tratando de defenderse de sus hermanos judíos que le querían dar muerte. No entendían ni comprendían. Y él procuraba narrarles lo que le aconteció. ¿Cuántas veces nosotros hablamos a aquellos que nos rodean, incluso los propios de nuestra casa, y ellos no entienden, no comprenden, porque a ellos no le ha nacido y no le ha rodeado esta luz que resplandece, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual hoy día Él resplandece en nuestros corazones y nos gozamos y nos deleitamos, y quisiéramos nosotros que aquellos que están a nuestro alrededor, parientes, hermanos, familiares, vecinos, quisiéramos nosotros entregarles lo que Cristo ha hecho con nuestras vidas. Y muchas veces lo hacemos, pero somos incomprendidos. O muchas veces se burlan, o nos tratan de fanáticos, o de locos, o de ignorantes. En ese sentido vamos a ser perseguidos, hermanos. Porque aquellos que están a nuestro alrededor no lo van a entender, no lo van a comprender. Por eso que Cristo dice, no he venido para traer paz, no he venido sino para traer espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegro, y los enemigos del hombre serán los propios de su casa. Esto, hermano, solamente Cristo lo puede hacer. Y nosotros hemos sido bienaventurados, bendecidos, como Pablo, como Saulo, porque Cristo le salió en el camino y esa luz le rodeó y resplandeció más que el sol. Hoy día esa luz resplandece en nuestros corazones, en nuestras vidas, y somos incomprendidos por aquellos que no han recibido esa misma bendición que tú has recibido. Somos incomprendidos. Muchas veces en nuestros hogares no todos han recibido esa luz que tú has recibido, esa bendición que tú has recibido. Y ellos, que son los propios de tu casa, cercanos, espiritualmente te van a perseguir, te van a hostigar y no te van a entender, no te van a comprender. Y van a ser contrarios a ti. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. No pueden andar dos juntos si no tienen la misma fe, la misma convicción, la misma luz. Aquellos que no han recibido lo que tú has recibido, lo que nosotros hemos recibido, van a estar en contra tuya. No te van a entender, no te van a comprender. Va a haber oposición. Se van a oponer y van a decir que eres un fanático y que tú no eres el mismo, que tú has cambiado y que tú amas más a Cristo que a ellos mismos. Pero es tan grande, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, en nuestra mente, esa luz maravillosa, que nosotros hemos sido cambiados y transformados. Y amamos a este Cristo de la gloria y entregamos todo nuestro ser. Y a la verdad, somos fanáticos de Cristo, porque ahora entendemos y comprendemos lo maravilloso que es nuestro Señor, lo santo y puro que es,
Y ahora entendemos y comprendemos, hermanos, lo que antes no sabíamos. Por eso que Pablo cambió del cielo a la tierra y era incomprendido por sus hermanos judíos. Tú, hermano, nosotros nos va a acontecer lo mismo, porque hoy día nosotros hemos sido iluminados por nuestro Señor Jesucristo, que nos salió al encuentro. Y debemos nosotros estar preparados para lo que venga a nuestras vidas, porque no es fácil, hermano, no es fácil seguir a Cristo, porque no todos han recibido esta luz que tú has recibido. Y nosotros, como hemos recibido esta revelación que nos ha sido entregada, vamos a seguir a Cristo y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, porque Él ha sacado esa venda que teníamos en nuestros ojos. Y es tanto el gozo que hay en nosotros que quisiéramos que todos entendieran y recibieran este Evangelio, pero no depende de nosotros. Lo que debemos hacer nosotros es orar por aquellos que nos rodean y aquellos que no nos entienden y no nos comprenden, porque debemos pedir por ellos para que Dios también les ilumine y les revele lo que a nosotros nos ha sido entregado. Pablo dice en alguna parte de la Biblia, porque el anhelo de mi corazón es para salvación de todos mis hermanos judíos. Y es más, es tan grande el anhelo que él decía que quisiera yo mismo ser un inconverso por amor a mis hermanos judíos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, pedimos y oramos por aquellos que aún no conocen a Cristo como tú lo conoces, como lo conocemos nosotros? Y oramos y pedimos por nuestros familiares, por nuestros hermanos, para que conozcan a Cristo. Y ahí estamos, orando, y pasan los días, los años, pero debemos seguir orando por ellos, porque aún ellos no han recibido esa luz admirable que nosotros hemos recibido. Y Pablo ama a sus hermanos judíos y clama a Dios por ellos, para que ellos también puedan entender y comprender este evangelio de gloria y le pueda a ellos amanecer esta luz en sus corazones, como pasó con él. Pero muchas veces, hermanos, no todos son alcanzados por esta bendición tan grande. Y cuando el Señor le salió al encuentro a Pablo, Dios le dice a un discípulo, a Ananías, y le dice: Ananías, ve a tal lugar, a una calle que se llama la calle derecha, y ve, porque ahí hay un hombre el cual ora, y su nombre es Saulo de Tarso. Y Ananías le dice: pero Señor, he oído acerca de este hombre que es perseguidor de tus santos, de aquellos que predican en tu nombre, y les da muerte y los encarcela. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí Cristo, hablando con Ananías y dándole una orden para que vaya y ponga las manos
sobre Saulo para que recobre la vista. Y Ananías, no entendiendo ni comprendiendo, porque él sabía y conocía lo que Saulo hacía de perseguir a los cristianos, él le dice: pero Señor, ¿cómo es posible? Muchas veces nosotros no entendemos ni comprendemos lo que Dios hace, hermano, porque Él es soberano. Y ahí nuestro Señor le dice: ve, porque Él es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre, mi evangelio a los gentiles. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, a ti, a mí, no ha sido entregado esta bendición gloriosa de la luz del evangelio en nuestros corazones. Pero como dijo nuestro Señor Jesucristo: yo le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nosotros vamos a pasar por lo mismo. Y aquí Pablo está siendo perseguido y tuvo que pasar por muchas aflicciones y persecuciones por el nombre de Cristo. Y era necesario, porque así Cristo lo había dicho: yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Cuánto tenemos que padecer por el nombre y por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Incomprensiones, muchas veces burlas, muchas veces los propios de nuestra casa, como dice la palabra de Dios, no nos entienden, no nos comprenden. Y los enemigos del hombre son los propios de su casa. Pero nosotros debemos seguir adelante, porque a nosotros nos ha sido encomendada esta bendición del evangelio, hermano. Nosotros hemos recibido esa luz maravillosa y admirable. Y no debemos temer ni amedrentarnos por lo que nos dicen o por lo que nos hacen. Nos incomprenden, no nos entienden. Y tenemos lucha muchas veces en nuestro propio hogar por buscar a Cristo, por hablar de Cristo, por entregarnos a Cristo, por cantar muchas veces o alabar a nuestro Señor. Muchas veces no nos entienden y nos tratan de fanáticos, de que estamos locos o de ignorantes. Hermano, esto tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Porque no todos tienen esa luz que Dios ha puesto en ti, en cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos a ser incomprendidos, porque nosotros hemos recibido esa bendición. Y si la hemos recibido, hermano, es para seguir adelante. Porque Pablo tuvo que seguir adelante, predicando a Cristo. E iba a diferentes lugares donde Dios, donde nuestro Señor Jesucristo lo mandaba, Él tenía que ir y tenía que seguir adelante. Y nuestro Señor Jesucristo era con Él en todas sus persecuciones que a Él le hacían, como dice la palabra de Dios, a Él lo perseguían también. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba con Él. Y de todas las persecuciones que a Él le hacían, nuestro Señor lo libraba. Nuestro Señor lo fortalecía. Nuestro Señor estaba con Él en todo. Porque este camino no es fácil, hermano. Tiene un precio, tiene un costo. Sí, tiene un costo, lo mismo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Si Él padeció por hablar de este evangelio, si Pablo y todos los discípulos fueron perseguidos y escarnecidos y fueron azotados,
incomprendidos por predicar a Cristo. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Nosotros tenemos que pasar por lo mismo, porque la palabra dice así: persecuciones que he sufrido, dice aquí Pablo hablando a Timoteo, he sufrido persecuciones y de todas me ha librado el Señor. Y también dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Está escrito, hermano. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Pero él dice, de todas me ha librado el Señor. Hermano, si tú estás sufriendo estas persecuciones espirituales, estas incomprensiones de lo que tú has recibido, porque los demás no entienden ni comprenden, aún los propios de tu casa, como dice nuestro Señor Jesucristo, serán tus propios cercanos, familiares, enemigos tuyos, aquellos al cual tú amas. Pero hay una diferencia, que tú recibiste la luz de Cristo. Y por recibir esa bendición, tú vas a ser incomprendido. No te van a entender, sino que vas a tener luchas, dificultades. Pero tienes que seguir adelante, hermano. Pablo tuvo que seguir adelante. Y él decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y esa debe ser nuestra convicción, esa debe ser nuestra claridad. Debemos, hermanos, estar dispuestos a seguir adelante, pese aunque seamos incomprendidos y perseguidos por esta bendición de la luz del Evangelio de Cristo. Tenemos que seguir adelante, aunque tus cercanos, o tus hijos, tu padre, tu madre, como dice la palabra, estén contra ti. Por esta causa, por el nombre de Cristo, tú tienes que seguir adelante. Tu amor, tu fe, tu confianza debe estar firme en lo que Dios te ha entregado y te ha revelado, hermano. Porque la palabra dice más abajo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La palabra de nuestro Señor nos habla claramente, hermano. Tú has recibido esta bendición, tú has recibido esta revelación. Cristo te salió al encuentro y te alumbró y sacó esas vendas que había en ti. Y los que están a tu alrededor aún no han recibido lo que tú has recibido. Y por eso vas a tener luchas, incomprensiones, persecuciones espiritualmente. Pero aquí la palabra dice clara, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Esto no quiere decir que debes desechar a aquellos que son tus parientes, no. Tú tienes que orar por ellos, pedir misericordia y que Dios a su tiempo haga la obra en sus corazones como la hizo contigo, conmigo. Que Dios le ilumine, que Dios tenga misericordia. Que esto, hermano, que estas luchas que tenemos los hijos de Dios no nos amedrenten, no nos intimiden, no nos dejemos estar. Debemos seguir adelante. Pablo tuvo que seguir adelante luchando contra sus propios hermanos judíos.
Él tuvo que seguir porque le fue encomendada esta bendición. A ti y a mí nos ha sido encomendada este inmenso peso de gloria. Por lo tanto, tenemos que por sobre todas las cosas amar a Cristo. También amemos a aquellos que nos rodean, como dice la palabra, a nuestro padre, hermanos, hermanas. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, el amor y el primer lugar en nuestro corazón es de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo salió al encuentro y Él te alumbró y Él te llamó y te entregó una bendición inmensa, hermano. Y no solamente eso, sino que Él es tu Salvador. Él, con su vida, con su sangre, te lavó, te limpió y borró todos tus pecados. Cristo Jesús fue a la cruz por ti y dio todo lo que Él tenía por ti. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacer por nuestro Señor Jesucristo? Si Él se entregó en cuerpo y alma por ti, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Sigamos adelante si tenemos que padecer y sufrir incomprensiones por aquellos que nos rodean. Sigue adelante, porque Cristo hizo mucho más, mucho más. Él fue crucificado por ti y por mí. Y ahora nosotros, Él nos dice en su palabra, nuestro Señor Jesucristo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tenemos que tomar esta cruz, porque al mismo tiempo que es una bendición tan grande de que Cristo nos salió al encuentro y nos entregó esa luz maravillosa del Evangelio, también es una cruz, porque vamos a ser incomprendidos y perseguidos. Hermanos, pero la palabra de Dios nos dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aún tu propia vida, tú tienes que ponerla a servicio de tu Cristo, de aquel que salió al encuentro de tu camino, de aquel que te llamó y te tiene en estos caminos de gloria. Tú tienes que negarte, incluso tu propia vida. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No importa, hermano, que sufras incomprensiones de aquellos que no te entienden ni te comprenden, aún los propios de tu casa. Tú sigue adelante, toma tu cruz, porque si no lo haces, no eres digno de seguir en estos caminos de gloria, como lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Si tú tratas de salvar tu vida, la perderás. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice nuestro Señor, el que pierda su vida por causa de mí, de mi nombre, la hallará. Hay bendiciones grandes, hermano, para aquellos que se nieguen a sí mismos y sigan en pos de este evangelio que les ha sido encomendado y entregado. A ti, hermano, a mí nos ha sido entregada. A Pablo, a Saulo de Tarso, le fue revelada este Cristo, el justo, dice la palabra. El justo le fue revelado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros nos ha sido revelado. Él, gloria a Dios, bendito. Y dice la palabra, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, Cristo con su sangre nos lavó y borró todos nuestros pecados y hemos sido bautizados. No te detengas, sigue adelante
levántate y predica a Cristo, porque Cristo padeció por ti mucho más de lo que tú estás padeciendo. Él sufrió incomprensiones porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, si los que están cerca de ti no te entienden, no te comprenden, tú sigue adelante. Confía en tu Señor, ten fe en Él y Él a su tiempo hará. Y todas las peticiones que tú tengas, llévalas ante el trono de nuestro Señor Jesucristo. Entrégaselas a Él, tus luchas, tus preocupaciones, tu inquietud por aquellos que están al lado tuyo y no te entienden. Ora por ellos y confía en Dios, porque Él es bueno y a su tiempo Él hará y va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Pero ahora, en este momento, el amor más grande debe ser por tu Cristo, que se crucificó por ti. Ahora nosotros tenemos que tomar esta cruz, porque nuestro Señor ya lo hizo, y ejemplo tenemos de Él. Tenemos que seguir sus pisadas. Saulo tuvo que seguir, y fue perseguido, encarcelado y azotado, incomprendido, por predicar a Cristo. Mira, hermano, cuántos ejemplos tenemos de aquellos que nos antecedieron. Por lo tanto, levántate, y debemos sentirnos orgullosos y ser gozosos, tenernos dignos de sufrir por la causa de Cristo. Y si tú sufres por la causa de Cristo, eres bienaventurado. Es una bendición enorme, hermano, sufrir por Cristo. Bendito es el Señor. Qué grande bendición nos ha sido dada. Hermano, Dios te bendiga. Dios te añada. Y Dios pueda hacer en ti esa obra y la perfeccione para que podamos entender y comprender este inmenso peso de gloria que nos ha sido revelado y que tiene un precio que todos han pagado, que Cristo pagó, que los apóstoles pagaron, los profetas y los cristianos de la iglesia primitiva también sufrieron persecuciones. Y nosotros tenemos que pasar lo mismo, así está escrito. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecuciones por causa de Cristo. Porque estamos en un mundo que está en tinieblas. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y como el mundo no ha recibido a Cristo, ellos no nos entienden ni nos comprenden. Pero debemos seguir adelante con esta bendición. Hermano, Dios te bendiga. Para este Cristo que lo dio todo por nosotros, para Él sea honra y gloria. Y Él de nosotros siga teniendo misericordia. Y sigamos adelante, como decía la palabra. Gloria a Dios. Saludos, hermanos. Bendiciones para todos. Pronto nos veremos, si Dios así lo quiere y lo permite, en nuestra iglesia, para seguir predicando este evangelio glorioso. Amén.